Bueno, hola chicos, vamos a iniciar contabilidad básica con un repaso de contabilidad, introducción a la contabilidad, ¿sí? Les voy a hacer un panorama de lo necesario para poder registrar y les voy a dejar de deber un balance completo. La pregunta es, ¿cuánta plata se tiene que llevar cada socio? ¿Sí? Bueno, arrancamos. Ya lo vieron esto y el que no, lo recuerda. Repaso. ¿Se acuerdan que teníamos que formar una empresa? Esa empresa necesitaba recursos. Los recursos los podíamos dividir en bienes y derechos. ¿Para qué querían los recursos? Para lograr el objetivo de la empresa. El objetivo era fines de lucro, ¿sí? Bien, tengo bienes y derechos. ¿Cómo los consigo? Lo consigo porque me obligo con terceros pidiendo préstamos para poder comprar esas cosas, o lo aportan los socios que llamábamos el capital social, o a través de recursos autogenerados, porque esto está en permanente movimiento, que serían los propios resultados obtenidos. De eso dijimos, bueno, todo esto se llama patrimonio. ¿Sí? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa. ¿Sí? Bien, nosotros la contabilidad lo que quiere es registrar esos movimientos permanentes y poder determinar si obtuvo o no los resultados, que es el objetivo del ente. Bien, esto lo dividimos en dos. Este grupo le llamamos activo, a este grupo le llamamos pasivo y a esto le llamamos patrimonio neto. Y de ahí surge la ecuación estática fundamental, que es decir, el activo, que es el conjunto de bienes y derechos solo, le resto el pasivo, que es la plata que debo, y me va a dar el patrimonio neto. ¿Sí? Eso está constantemente moviéndose y me genera lo que nosotros llamamos el ciclo operativo, que era comprar, pagar, producir, vender y cobrar. Esto es lo que quiere registrar la contabilidad. ¿Cómo lo va a lograr? Partiendo de esta ecuación, la convertimos en la ecuación dinámica, donde nosotros vamos a poner todo esto con signo positivo y vamos a desplegar el contenido del patrimonio neto. Entonces tenemos que al activo le sumamos los costos, le sumamos los gastos y le sumamos las pérdidas, y eso va a ser igual al pasivo más el capital más los resultados no distribuidos más los ingresos más las ganancias. Y de ahí vamos a decir que esto lo vamos a colocar en la columna del activo cada vez que aumentan, y estos los vamos a colocar en la columna, lo vamos a colocar en el debe cada vez que aumentan, y estos los vamos a colocar en el haber cada vez que aumentan. Y si por alguna razón disminuyen, los vamos a cambiar de lugar. ¿Sí? Y de ahí surge el sistema de la partida doble, que dice que cada vez que aumente un activo, lo vamos a colocar contra el margen y en la columna del debe. Esto simula ser un libro diario. Acá va a ir el detalle de qué cuentas se movieron. Vamos a debitar los números o vamos a acreditar los números, ¿sí? La acción de colocar números de esta columna era debitar, la acción de colocar números de allá era acreditar. Entonces, si aumenta alguno de este grupo, específicamente los activos, los ponemos acá, si aumentan. Si disminuyen, los colocamos precedidos de la letra A, acá. Flechita para abajo, esto es flechita para arriba. Si aparece un pasivo o una cuenta de patrimonio neto, lo colocábamos acá. Flechita para arriba. O sea que si aumentan, van al haber. Y si disminuyen, van al debe. Los pasivos y los patrimonios netos. Si disminuyen, al debe. Y teníamos que las cuentas que reflejaban resultados negativos, que mal llamamos pérdida a todo, acuérdense que le decimos pérdidas a todos, pero hay una diferencia entre lo que es costo, lo que es gasto y lo que es pérdida. Eso lo tienen del año pasado. Entonces las pérdidas van siempre de este lado. Y al revés, las ganancias, ¿sí? Esas que son cuentas de resultado positivo, ingresos y ganancias son distintos, pero es bueno para mí, van siempre de este lado. Entonces, para poder registrar yo necesito utilizar los principios de la partida doble y los principios de contabilidad generalmente aceptados, que me dicen cómo se hace el asiento y esto es cuándo se hacen los asientos. Todo esto lo vimos el año pasado. Yo los quiero llevar a que
Para poder hacer los asientos necesitamos acá poner nombres específicos que llamamos cuentas, ¿sí? Las cuentas representan en forma simbólica y con una sola palabra la situación que está sucediendo. Por ejemplo, yo pago algo en efectivo, voy a usar la cuenta caja para denominar el dinero en efectivo. Si me compro un auto, lo voy a llamar rodados. Y con ese solo nombre identifico la situación. Pero eso no me sirve para saber si gané o perdí. Lo próximo que yo después hago, una vez que reflejé contablemente a través de los asientos, utilizando cuentas, toda la operatoria que era comprar, pagar, vender y cobrar, tengo que mayorizar la T. Se va a abrir una T que tiene el debe y haber por cada cuenta que utilicé. Y voy a colocar, según corresponda donde haya aparecido, los saldos de acá o de acá, y el saldo va a determinar cuánto quedó. Y una vez que tengo todos los mayores listos, estoy en condiciones de armar la planilla de prebalance para determinar si hubo o no un resultado. ¿Se acuerdan? Era aquella planilla, borro esto, que tenía 10 columnas, todo esto lo vieron en práctico, uy, no borra bien, que teníamos una columna con detalle, una columna con los saldos, debe y haber, donde iba a trasladar los saldos de los mayores según haya quedado. Recuerden, las cuentas de activo normalmente tienen saldo cero o saldo de este lado. Si la cuenta es de pasivo, va a quedar saldo de allá o cero. Entonces yo voy a transcribir el nombre de la cuenta y según haya quedado el saldo en la columna del debe o el haber. Una vez que haya hecho eso, tengo que estas columnas tienen que dar iguales. Después teníamos un par de columnas que son las que vamos a ver en la materia nueva, que es la de ajustes, y la de saldos ajustados, que sería la que sigue, otro par de columnas, debe y haber. Nosotros en introducción esta columna no la aprendimos a llenar, por lo cual esta se transcribía ahí y quedaba igual. Y después teníamos que hacer el despliegue de activos, pasivos, patrimonio neto, pérdidas y ganancias. Lo borro. Se me voló. Todo se me voló. Ya está. Ahí lo tengo. Una vez que determinábamos los saldos, desplegábamos 4 columnas. Una columna que iba a contener todos los activos. Los saldos de las cuentas que son de activos van acá. Pasivo y patrimonio neto, esto equivale a una D, esto equivale a una H. Las cuentas que utilicé acá, que corresponden a ese grupo, se le traslada el saldo ahí. Después tenemos las pérdidas y las ganancias. Acá dice pérdidas. Debe y haber. Fíjense. Todas las cuentas que haya puesto acá, que sean de resultado negativo y tengan saldo, van a ir a parar acá, y si son de ganancia, el saldo va a ir a parar allá. Y estas columnas son todas distintas, pero la diferencia es igual, y ese es el resultado del ejercicio. Entonces, ¿qué aprendimos en introducción? Si es que lo aprendieron y no se me copiaron, que me promovieron todos, ahora van a ver, porque en esta materia yo no explico más, y si no lo saben, nosotros de introducción teníamos que salir con lo siguiente. Sabiendo clasificar las cuentas porque necesito esto, y saber usar los principios de contabilidad generalmente aceptados y los principios de la partida doble. Y de los principios de contabilidad generalmente aceptados, los más importantes que eran devengado, realizado, prudencia y evaluación al costo. Esos 4. O sea que si ustedes salieron bien armados de introducción, con esto sabido y cómo usar los principios, en básica no van a tener problemas. Porque la próxima clase que nos veamos, directamente arrancamos con la materia y yo no explico más por qué esto va al debe, por qué esto va al haber, porque se suponen que lo saben. Así que, para ver si lo aprendieron, les voy a dejar un ejercicio y quiero que hagan la registración, los mayores, este balance y me digan este importe y cuánto se tiene que llevar cada socio. Bueno, un gusto, los dejo y nos vemos en el Zoom de la próxima clase.